Padre Dios nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por todas las bendiciones que recibimos y en este momento, Señor, quiero pedirte que las palabras que traigo sean tuyas, Señor, y no mías, Señor. También que puedan ser de alimento espiritual para cada uno de nosotros. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos, un feliz sábado. También un feliz sábado para todos aquellos que nos están escuchando a través de la radio, aquellos amigos de las distintas unidades penales que también nos siguen sábado a sábado a través de la radio. Bueno, después de toda esta ceremonia, podríamos cerrar todo y ya retirarnos porque maravilloso ver aquí a Anabela que veo que se vino con su hinchada propia, parece. Por lo menos veo varios familiares, amigos que las vinieron a acompañar en este momento tan especial, que seguramente a través de las fotos y demás ella va a tener tiempo después de disfrutarlo, ¿no es cierto? Y a Arnaldo le vamos a tener que pedir que haga un curso porque la hizo llorar. Pero bueno, no como decía Arnaldo, los papás saben cómo calmar a sus hijos, ¿no es cierto? Tienen ese don especial. Que Dios la bendiga mucho y también acompañe a su papá en esta tarea difícil que es la crianza, ¿no es cierto? Y los pasos, las etapas que van a ir sucediendo. Como dijo alguien, cuando son chicos, problema de chicos, cuando son grandes, problema de grandes. Pero los papás nunca se van a poder despegar de acompañarla. También es muy linda la parte especial, felicitaciones. Muy linda, a pesar de que la tecnología por ahí le jugó una mala pasada, pero supo sobrellevarlo 10 puntos o casi más que 10, 100 puntos. Felicitaciones. Bien, vamos a abrir la Biblia en San Mateo 24:13. En el libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 3. Dice: Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos, y cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿Cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Bueno, en este versículo un poco introductorio tenía para contarles algo de cuando nació mi hermana. Allá por el año 72 estábamos con mi hermano muy expectante la llegada de mi hermana. Bueno, ahora sabemos que fue hermana. En esa época no se sabía, o sea que había que estar preparados, tenían que estar preparados para recibir si un nene o una nena, ¿no es cierto? Ellos en aquel momento era muy clásico el rosa para la nena y el celeste para el niño, ¿no es cierto? O el gurí, como le decimos nosotros. Acá el hermano me va a entender el término gurí para el litoral, es el chiquito, el bebé, gurí o gurisa. O sea, en esa época no había ecografía, así que todos en el pueblo opinaban. Uno decía, no, si tiene la panza de tal forma es nena. El otro decía, no, si va a ser varón. En definitiva, el padre y la madre seguían en la misma porque no sabían si era nena o nene. Así que nosotros estábamos también expectantes y veíamos cómo iba creciendo el vientre de mamá, cómo iba transformándose, y porque yo ya tenía 9 años, me acuerdo perfectamente de ese momento, cómo fue transcurriendo, y poco a poco
fue creciendo. Recuerdo una vez mi hermano estaba recostado contra la panza de mamá y de repente se movió mi hermana y se sorprendió porque sintió el golpecito. Y bueno, todos esperábamos el 9º mes, porque nos había dicho que a los 9 meses nacía el hermano o la hermana para ese momento. Entonces, cuando una mañana, una madrugada, llegó la señal, mamá empezó a tener contracciones, entonces fue llevada a la clínica y bueno, de ahí nosotros quedamos a cargo de mi abuela y a eso del mediodía llegó la noticia de que teníamos una hermana. Habían llegado primero las señales y después llegó, por supuesto, la gran noticia para nosotros de tener una hermana. Éramos 2 varones, así que con 9 y 7 años de diferencia, o sea que fue bastante malcriada. En la Biblia nos dice que Cristo va a regresar pronto, pero hay una cosa que no dice, la fecha. Solamente nos dice que va a regresar pronto, no dice la fecha. Eso está en San Mateo 24:36, es uno de los versículos, mi versículo favorito. Dice, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Este acontecimiento tan importante para la humanidad no tiene una fecha precisa. Pero como estaríamos todos, porque cuando nos dicen que hay algún acontecimiento muy importante, todo lo primero que queremos saber es cuándo va a ser. Así que bueno, lo primero que hicieron los discípulos, los apóstoles, fue preguntarle cuándo. Como leímos al principio en Mateo 24:3, ellos fueron de frente y le preguntaron ¿cuándo? ¿Cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Pero aunque no les dio la fecha, pero sí le dio señales. No evitó la pregunta y aquí podemos ver 2 hechos significativos. Una, que tenemos que estar atentos a las señales, pero no solamente atentos. En San Mateo, los capítulos 24 y 25, nos alienta a que estemos atentos a las señales, pero también tenemos que estar preparados, porque también tenemos la parábola de las 10 vírgenes ahí en San Mateo 25, 1 al 13, que no la vamos a leer en esta mañana, pero en este relato dice que hay 10 vírgenes. Las 10 estaban esperando las señales, estaban preparadas, como quien dice, pero desprevenidas. No habían hecho prevención, no se habían prevenido por si la espera se alargaba, ¿no es cierto? Y todos sabemos cuál fue el resultado para aquellas 5 vírgenes que no llevaron el aceite, porque tenemos las señales, conocemos las señales, las vemos las señales, pero tenemos que estar prevenidos, preparados para esperar ese momento y que no nos agarre por sorpresa. También quiere que tengamos discernimiento sobre las señales de su venida. Y aquí Jesús desafió a los fariseos cuando ellos le pidieron señales. Vamos a San Mateo 16, 1 al 3. Dice, los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerlo a prueba le pidieron que le mostrara una señal del cielo. Él les contestó, al atardecer ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo, y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Aquí Jesús está haciendo hincapié
en una palabra, discernir. Una palabra sencilla que nosotros utilizamos muy a menudo y proviene del latín, una palabra compuesta discernere, y significa dis entre dos y cernere, cuyo significado es distinguir. O sea que la palabra discernir la podemos definir como distinguir por medio del intelecto una cosa de otra o varias cosas entre ellas. O sea que no es una distinción cualquiera, sino que tengo que utilizar el intelecto, el razonamiento, el conocimiento para poder determinar qué es lo correcto y qué es lo no correcto, ¿no es cierto? Algunos sinónimos puede ser también comprender, entender, juzgar, apreciar, distinguir. Pero esta mañana vamos a considerar 10 grandes señales sobre la venida de Jesús que se están cumpliendo en estos días. Señales que se están cumpliendo en nuestros días. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos. Segunda de Pedro, versículos 3 y 4. Dice: ante todo deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de esta promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. O sea, la primera señal, los burladores. Pedro ya en su tiempo anunció que iba a haber burladores, y todos los días vemos gente que se burla de las promesas de Jesús. Muchas veces vemos que están siendo tomados en chiste muchas de las promesas de Jesús. Principalmente esta Semana Santa me llegaron varios chistes de no muy buen gusto bíblico a mi celular, inclusive algunos replicados por cristianos, donde se burlaban de la muerte de Cristo, comparándolo, etcétera, etcétera. No vamos a mencionarlos porque no tiene lugar ni sentido. Pero lo vemos enseguida. Muchas veces se burlan porque uno viene a la iglesia, porque uno cree, dicen lo más común a veces: andá, pedíselo a tu Dios que te va a arreglar todo, o que te lo arregle tu Dios, en fin, digamos, hablando de burlas de las más sencillas. Pero encontramos a cada lado burladores que escriben falsas noticias y se ríen de lo que contiene la palabra de Dios. El punto 2, vamos a San Mateo 24, 6, 7. San Mateo 24, 6 y 7, acá tenemos otra señal. Donde nos dice: ustedes oirán de guerras y rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. El siglo XX comenzó con tranquilidad, la Belle Époque, o la Bella Época, donde parecía que todas las guerras, las cruentas guerras del siglo XIX habían terminado y que el mundo se enfilaba a pasar una época de paz. ¿Pero cuánto duró eso? Apenas hasta el 29 de junio de 1914, cuando fue asesinado el archiduque Francisco Fernando, que era heredero del trono austrohúngaro, y el 28 de julio de 1914
el imperio le declaró la guerra a Serbia, donde había sido asesinado el archiduque, y ahí comenzaron a saltar las distintas potencias, una para un lado, la otra para el otro, y se comenzó el primer gran conflicto, que lo conocemos como la Primera Guerra Mundial. O sea que de paz, poco, el principio del siglo XX. Esa guerra costó aproximadamente entre 10 y 31 millones de personas muertas, sin contar heridos y mutilados que dejó esa guerra. Esto apenas habían pasado 20 años, 2 décadas. 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia. Comienzo de la Segunda Guerra Mundial, donde dentro de las cosas que pasaron dentro de la Segunda Guerra Mundial, hay 6 millones de judíos muertos en los campos de exterminio. Campos de exterminios. Terrible, ¿no es cierto? También durante la Segunda Guerra Mundial se lanzó la primera bomba atómica. Esto le costó entre 70 y 83 millones de víctimas a la humanidad. El siglo XX no solamente pasaron esos 2 grandes conflictos, sino que estuvo plagado de guerras, a pesar de que parecía que había comenzado en paz. Tenemos el Holocausto armenio entre 1915 y 23, la Revolución Bolchevique en Rusia, 1917, la Guerra de Vietnam del 65 al 73, solo por nombrar algunas guerras. También Argentina se vio involucrada en una guerra durante el siglo XX, que fue la Guerra de Malvinas, que el pasado lunes se recordaron 36 años del inicio del conflicto bélico contra Gran Bretaña por la recuperación de las Islas Malvinas. Conflicto que todavía hay heridas que aún no han sanado por toda la connotación histórica política del conflicto. También en la segunda mitad del siglo XX comenzó lo que se conoce como la Guerra Fría, donde estaban ahí en tensión Estados Unidos contra la Unión de República Socialista Soviética, o Rusia, como se lo conoce más a lo que era este país, el gran país que abarcaba parte de Europa y Asia. Y escuchábamos, cuando era chico principalmente, muchas veces que ya Estados Unidos y la Unión Soviética se armaba la guerra y todos tenían temor por la guerra esa, porque no era una guerra común, sino que iba a ser una guerra nuclear. Pero eso no, seguimos en el siglo XXI y eso no ha calmado. Hoy lo tenemos a Corea del Norte, enfrentado con Estados Unidos, en fin. Las guerras y rumores de guerra siguen estando. La tercera señal, el hambre. Mateo 24:7, que ya leímos una parte, dice: se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá hambres y terremotos por todas partes. A pesar de que se ampliaron los campos de cultivo, que tenemos métodos cada vez más especiales para industrializar alimentos, pero la realidad es que el hambre aumenta. Y en el siglo XX podemos citar algunas de las tantas hambrunas. Por ejemplo, de 1923 a 1933 fue la gran hambruna en la Unión Soviética, provocada por políticas de Stalin en ese momento. Costó esa hambruna nada más 3,5 millones de personas que murieron de hambre, y dice que llegaron a morir hasta 25.000 personas en un día por hambre en la Unión Soviética. También a iniciarse la década del 70, en Etiopía también pasó por una gran hambruna que dejó alrededor de 300.000 personas muertas por hambre. También
la gran hambruna de China en 1958-1961, donde Mao Zedong impulsó una campaña de medidas económicas, sociales y políticas para ponerse a tono en la lucha contra Estados Unidos, y ese plan fue conocido como Gran Salto Adelante, lo conocieron. Pero lo cierto es que sacó campesinos que producían los alimentos para llevarlos a trabajar en las industrias del hierro y del acero, que era lo que le interesaba para mostrar el poderío que tenía China en ese momento. Eso costó entre 10 millones de personas y 20 millones de personas muertas por el hambre. Ahí la cifra, el oficialismo habla de 10 millones. Así que imagínense que menos de 10 millones no fueron. Y eso lo vemos todos los días. Hay cada vez más hambre y no se soluciona por más aumento de alimentos que haya. Porque muchas veces las decisiones pasan por la parte política, que son provocadas muchas veces estas hambrunas por las distintas políticas que llevan adelante los distintos gobernantes alrededor del mundo. Mateo 24:7, pero en la versión Reina Valera, dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Agrega la Reina Valera, no es que agrega, sino que en la nueva versión habla de hambre, pero con el hambre va asociado la peste, las enfermedades. Es algo que va siempre asociado. A mayor hambruna, mayor posibilidad de enfermedades de peste que pueden suceder. Y a pesar de que la ciencia médica avanza todos los días, porque todos los días nos admiramos de lo que sucede en la parte médica. Ahora han descubierto un nuevo órgano que dicen que es el más grande. Y la vez pasada estaba leyendo un poco el funcionamiento, pero no me voy a poner a explicarlo porque no soy médico y apenas entendí para mí lo que decía. Pero lo cierto es que un nuevo órgano que cumple una función distinta a las conocidas, ¿no es cierto? Y uno dice, pero si yo voy a cualquier centro médico y me pueden hacer un escáner completo de mi cuerpo, ¿cómo puede ser que nunca vean determinadas cosas? Y bueno, realmente no es que no lo vean, sino que cumple una función distinta a la que creían que cumple. Entonces, cada vez, ¿no es cierto?, hay más enfermedades, algunas provocadas por nuestra forma de vida. Nosotros tenemos más comodidades, más cosas, más ciencia, pero muchas veces vivimos corriendo tras de esa tecnología que nos lleva a producir estrés, cansancio, y eso nos lleva a las enfermedades, ¿no es cierto?, a tener distintos problemas. Solamente en el siglo XXI, son poquitos años, apenas llevamos 17 años, tenemos, en el 2003 apareció el síndrome respiratorio agudo grave, SARS, como es la sigla en inglés, que dice que es una neumonía atípica que apareció a fines del 2002 y se prolongó por Hong Kong, Vietnam y luego por el resto del mundo, porque comenzaron a viajar personas infectadas y comenzaron a infectar a otras partes del mundo. En 2005, la gripe aviaria, que se convirtió como pandemia cuando pasó a contagiar a los primeros seres humanos. Entre 2009 y 2010, la gripe A, que se cobró más de 18.000 víctimas. En 2010, un brote de cólera luego del terremoto de Haití. En 2014, más cerca, el virus del Zika. Y hace poquitos días atrás o semanas, tuvimos una víctima acá en la región de fiebre amarilla. Y esto simplemente, estas pestes, enfermedades, simplemente aparecieron los principios
principios del siglo XXI, muchas de ellas. Otras señales, también que lo menciona ahí Mateo 24:7, son los terremotos. Durante el siglo XX se produjeron grandes terremotos, pero solamente en los últimos años no alcanzamos de salir del asombro de un terremoto que ya estamos escuchando en la noticia de otro. En lo que va del siglo XXI, solamente contando los movimientos que se registraron hasta el 15 de septiembre de 2015, en Chile llevaba 64 movimientos con una intensidad mayor a 6 puntos de la escala de Richter. Solamente tomé los que son mayor a 6 puntos, que es un movimiento considerable. Y en lo que sobresalieron en eso, el terremoto de Haití, que se llevó 430.000 personas sin contar los desaparecidos. El de Indonesia, que ya casi no recordamos, que fue un movimiento de 9.1 en la escala de Richter, casi al tope de los movimientos, que incluyó un tsunami que le costó la vida a 229.012 personas. Y actualmente sigue moviéndose la Tierra, no es que está quieta. Entre el jueves y ayer, porque ahora se los puede seguir, uno puede saber dónde están localizados los movimientos prácticamente en vivo, hubieron 15 movimientos de tierra entre el jueves y ayer superiores a los 5 grados de la escala de Richter, del punto de medio de Richter. No conté ningún movimiento pequeño, sino de 5 para arriba. Y fueron 15 terremotos, 15 movimientos en la escala, según la escala de Richter. O sea que los terremotos lo estamos conviviendo día a día. La sexta señal, los tiempos peligrosos. Vamos a ver qué dice 2 de Timoteo 3, 1 y 4. 2 de Timoteo 3, 1 al 4. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. ¿Algún otro calificativo? Tiempos peligrosos. Cada vez vemos que se invierte en seguridad, se dice que se traen nuevas técnicas, nuevas armas para la lucha contra los distintos flagelos que tiene la humanidad, pero el crimen, la violencia, los robos, las violaciones y abusos y las distintas violencias que se dan en intra o fuera del hogar, lleva a que la humanidad esté cada vez más despiadada y sin corazón. Porque los gobiernos, por más leyes que apliquen nuevas o nuevas tecnologías, cada vez va creciendo el delito porque cada vez van buscando la forma de evadir esas cosas que se incorporan. Pero los gobiernos siguen luchando, pero hay algo que no se tiene en cuenta. El pecado contaminó todo y es la raíz de todos los males. Cada vez los tiempos se van tornando cada vez más peligrosos. Cada vez antes uno decía, bueno, pasan en la India, por ahí uno decía, o en otro país. Acá no, acá es todo tranquilo. Hoy en día
no podemos decir lo mismo porque en cualquier momento podemos vivir un momento de inseguridad. Siempre uno, o por ahí a veces no lo vive en carne propia, pero por ejemplo el otro día iba caminando por el centro de Neuquén y tenían paso por la vereda, había un montón de policías y tenían a dos esposados que seguramente no los tenían porque habían estado saludando a algún vecino, sino que habían cometido algún delito, ¿no es cierto? También tenemos la señal de temor, Lucas 21, 25 y 26. Lucas 21, 25 y 26. Dice: habrá señales en el sol, las lunas y las estrellas. En la tierra las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y agitación del mar. Se desmayarán de terror los hombres temerosos por lo que va a sucederle al mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Y bueno, a partir del 6 de agosto de 1945, cuando se lanzó Little Boy, que es el nombre con el que fue bautizada la bomba atómica que cayó sobre Hiroshima, en el país de Japón, a partir de ese momento la humanidad comenzó a vivir aterrorizada, porque ya fue devastador esa bomba, ¿no es cierto?, y la de Nagasaki unos días posteriores, que no causó el efecto porque cayó no dieron bien con el blanco, pero fueron devastadores las causas que causó y que aún sigue causando. Desde ahí, los sueños de paz y seguridad se transformaron y pasaron a ser terribles pesadillas para la humanidad. Las grandes potencias a partir de ese momento comenzaron a armarse, y no cada vez con armas nucleares más poderosas, cada vez con mayor poderío de destrucción, y el ser humano hizo que eso que podía haberlo utilizado para el bien, para lograr la paz, lo usó para destruir, para seguir esa carrera armamentista que solamente lo que provocaba es destrucción y grandes destrucciones, ¿no es cierto?, llevándonos a tenernos aterrorizados. La 8, la señal de los días de Noé. San Mateo 24, 37 y 39. Dice: la venida del hombre será como en los tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se lo llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Esos días de libertinaje se están viendo también en nuestros días. Están volviendo los días de Noé, donde vemos casamientos, gente que se da en casamiento, convivencia por todos lados, prácticamente destrucción de la familia, donde vemos que los hijos pasan a ser un trofeo de guerra para los padres, en lugar de seguir con su educación, pasan a ser un trofeo de guerra y quedan ellos al medio. También esto lleva a que vaya destruyéndose la base, que es la familia. La base de toda sociedad es la familia, y se van destruyendo poco a poco, de una forma u otra. Lo vemos a diario, es moneda corriente este flagelo en la sociedad.
la señal del Evangelio. San Mateo 24:14. Nos dice: y este Evangelio del reino se predicará en todo el mundo, como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Durante los últimos años, la imprenta, internet, radio, televisión, todos los medios de comunicación van avanzando en el sentido de llevar la predicación a muchos lugares, llevarlo a todo lo más que se puede. Y una radio como la que tenemos nosotros puede llegar a lugares donde nosotros no nos imaginamos. Y tal vez personas que no quieren saber lo que es venir a una iglesia, entrar a una iglesia, entran a través de la radio, de la televisión, internet o distintos medios de comunicación. Pueden escuchar la palabra de Dios. Y eso va avanzando. Día a día cada vez más avanza. Y también la Biblia fue traducida ya a 1.300 lenguas distintas. Y alrededor de 100 millones al año promedio se distribuyen alrededor del mundo. Eso siglos atrás era prácticamente impensada, principalmente antes de la invención de la imprenta, cuando tener una Biblia era algo muy costoso, un artículo sumamente de lujo, porque eran todas escritas, o sea, eran todas manuscritas. Hoy en día prácticamente en un buen porcentaje, un alto porcentaje, hay Biblias en la casa. Y están ahí, esperando en muchos casos ser leídas. Pero a través de los medios de comunicación, esas Biblias que están ahí tal vez llenas de tierra en algún momento, son desempolvadas porque alguien por la radio escucha algún versículo o algo que dice la Biblia y le entra la curiosidad. Como a muchos nos entra la curiosidad cuando llega una noticia, a ver de qué fuente viene, de dónde viene. ¿Será cierto que está eso o me están metiendo el cuento? O como decimos en Entre Ríos, me están metiendo el perro. O sea, entonces me lleva la inquietud a buscarlo, ¿no es cierto? Cosa que si esa persona tendría que venir acá a la iglesia, seguro que no viene, seguro que va a pasar su vida y no va a conocer de la palabra de Dios. Y por último, vienen la señal de estas cosas. Lucas 21, 28 al 32. Lucas 21. Lucas 21, 28 al 32, nos dice: cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. Jesús también les propuso esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando broten las hojas, ustedes pueden ver por sí mismos y saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Y muchas veces nos encontramos con personas que por ahí son incrédulas con esto. Que siempre hubo guerra, que siempre hubieron terremotos, pero siempre hubieron crímenes. Y en realidad, tienen razón, todo lo que enunciamos anteriormente no es nuevo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Toda
estas señales se están dando juntas. Es lo que dice la palabra de Dios. Cuando vean estas cosas, estas señales, se van dando juntas. Antes por ahí se podían dar 12 en determinado lugar del mundo, pero las otras no. Y eso tenemos que estar atentos para interpretarlo. Tenemos que discernir esas cosas, ver las señales, porque también Satanás se encarga de mandarnos señales falsas, porque tan clara la señal en la Biblia, pero el diablo también se encarga de mandar por debajo algunas señales parecidas que son falsas. Hermanos, tenemos que prepararnos, tenemos que ser inteligentes para discernir estas señales. Tenemos que no solamente discernirlas, saber las señales, conocer las señales, sino lo más importante de todo es estar preparados para cuando lleguen y principalmente para cuando Cristo venga. Porque Cristo puede venir en cualquier momento. No solamente su venida en sí, sino para cualquiera de nosotros, en cualquier momento Dios nos llama al descanso, y si me llama al descanso en este momento, lo primero que voy a ver después que despierte es a Cristo viniendo en gloria y majestad. Y si no estuve preparado ahora, ya no voy a tener más tiempo, ¿no es cierto? Por eso es importante estar preparados. Discernir las señales. Es muy importante saber en los tiempos que uno está viviendo, pero es muy importante estar preparado para recibir a Cristo con ese entusiasmo y alegría. Y para terminar, quiero dejar San Lucas 21-28 para leerlo y cada uno pueda meditar en este versículo. Dice: cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. Amén.